¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a leer un artículo que publicó la revista Siempre el 18 de diciembre del 2021, es decir, hace un poquito más de un mes, sobre estos temas que hemos venido tratando en los últimos días de la entrega completa del gobierno de López Obrador a las fuerzas de narcotráfico, cómo está entregándolos o aliándose o asociándose con las fuerzas de narcotráfico. Pero este último video de esta serie es para abordar las consecuencias que ha traído en Estados Unidos esto que hemos venido analizando en estos últimos días. En este artículo de la revista Siempre, pues vamos a ver cómo, que me imagino que también es parte de investigación, entrevistas y filtraciones, cómo viene la respuesta de Estados Unidos y esto va a definir el futuro inmediato para López Obrador. Es un artículo, como mencionaba, de la revista Siempre, y escrito por Frank Durán Rosillo, y comenta que Joe Biden envió, en ese momento hablaba a futuro, a López Obrador un reporte detallado de daños fatales del tráfico ilegal del fentanilo, contrabandeados desde China con ayuda de cárteles y autoridades mexicanas, advirtiendo que su gobierno no es como el de su antecesor. O sea, Biden desmarcándose de Trump, diciendo que ellos no se van a dejar chantajear por López Obrador, cuya ingobernabilidad multiplica a diario reportes de inteligencia con alertas de la CIA y el Pentágono sobre las riesgosas mentiras en seguridad nacional que ponen en riesgo a los ciudadanos norteamericanos. El reporte indica que la corrupción en narcotráfico, bandas criminales, inmigración, lavado de dinero e influencia de China y Rusia en el vecino país, cuyo gobierno se ha dejado sobornar y manejar por las bandas criminales, demostrado en la múltiple violación de acuerdos bilaterales en infinidad de renglones, que el gobierno está rebasado. O sea, todo esto es muestra de que el gobierno está rebasado y desbordado por malos manejos, explica el documento. Poco antes de salir a ayudar a los damnificados de los tornados en Kentucky, estamos hablando de hace un mes, o sea, este es un artículo que se escribió en diciembre. El presidente de Estados Unidos saludó por motivos de Navidad al presidente Jimmy Carter y a su esposa, deseándoles parabienes. Extraoficialmente trascendió en la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos agendó consultarle al Centro de Estudios Carter resultados de observaciones sobre los procesos democráticos en varias naciones de Latinoamérica, especialmente en México, como lo hizo recientemente en Nicaragua, donde Daniel Ortega rechazó la presencia de observadores, pese a que el gobierno de Carter en ese momento, finales de los 70s, le apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar a la dinastía de 40 años del gobierno de Somoza. Janine Lincoln, Senior Advisor for Latinoamérica y el Caribe del Centro de Estudios Carter, informó a este corresponsal de la revista Siempre, poco antes de las elecciones del 6 de junio, que el gobierno de López Obrador, quien como candidato era un promotor de que observadores internacionales vigilaran la honestidad de los escrutinios del voto, ahora como presidente rechazó y no ha pedido ni aceptado la presencia del presidente Jimmy Carter y su equipo de observadores, ni tampoco el de la UNESCO para recientes y próximas elecciones. Explicó que para que el Centro de Estudios Carter haga el proceso de observación, debe hacerse la petición oficial con anuencia de autoridades, partidos políticos, ciudadanos y gente neutral que patrocine la estancia, transportación y movimiento de los observadores electorales. No podemos ir por nuestra cuenta, pues nos negarían el acceso a las casillas y no somos turistas electorales, aclara Lincoln. Reportes de efectos letales del fentanilo. En el reporte que mandará con una nota diplomática el presidente Biden a López Obrador, en el que se detalla no solo los problemas derivados en decenas de miles de muertes en jóvenes norteamericanos por sobredosis en el consumo derivado de la venta ilegal de drogas no controladas, también explicará el efecto dominó en la violencia, robo, de la circulación del dinero de lavado en ambos lados de la frontera producto de tales ventas. Hace a los jóvenes perder las aspiraciones en profesiones honestas, ejemplificando que en muchas ciudades mexicanas ya nadie aspira a ser policía o soldado, cuando los cárteles pagan más y les exigen menos, como lo habíamos visto en las notas
previas a este video que habíamos publicado, en los videos previos que habíamos publicado en los días anteriores. Muchos estudios muestran biografías de familiares en las que la cadena de consumo y crimen no se detienen de padres a hijos, que no solo ha llegado a incrementar las organizaciones criminales tanto en México como en Estados Unidos, sino que el poder económico ha logrado influir a las autoridades en muchas partes de México, incluida la capital, a niveles federal, estatal y municipal, y es el momento de hacer un severo llamado para que México coopere en detener la cadena de corrupción, o Estados Unidos lo va a hacer sin freno alguno. Esta es quizá la mayor amenaza que le haya lanzado Biden al gobierno de México, diciéndole que están hartos del descaro y en el amaciato que ha tenido con las fuerzas del narcotráfico. El detallado reporte comentado por un senador del Comité de Inteligencia al autor de este artículo no menciona si el presidente Biden dará a López Obrador testimonios de declaraciones juradas de varios mexicanos detenidos en prisiones federales como Emma Coronel, la Barbie, el Grande, así como varios testaferros ya detenidos, a los que se quiere unir la defensa de García Luna en un intento desesperado del detenido por negociar su caso a cambio de atestiguar contra funcionarios, pero que quedó descalificado por las pruebas de corrupción en su contra que la agencia antidroga DEA evidenció en su momento. El Pentágono, la CIA, la DEA, el Tesoro y las Cortes Federales de los Estados Unidos tienen acechados a muchos funcionarios de la presente y pasadas autoridades, así como sus familiares. Si no cooperan al llamado del presidente de Estados Unidos, el panorama les podría cambiar al presidente López Obrador, su familia y funcionarios de la noche a la mañana. Esto es una amenaza seria que no se puede pasar por alto. Es una advertencia, pero es una amenaza también para que López Obrador deje ese papel socarrón de cinismo, ¿no? de impunidad completa que sabe con la que él goza, porque no está respetando ninguna ley y no hay quien lo meta al orden, y el único que lo puede meter al orden pues es el gobierno de Estados Unidos. Lo voy a leer nuevamente. Este panorama les podría cambiar a López Obrador, su familia y funcionarios de la noche a la mañana, explica un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato, quien además agregó que dado que el Pentágono le advierte al presidente Biden que considere esto como la última llamada antes de tomar una acción definitiva. Es decir, le están diciendo que o lo mete en cintura él o ellos se van a encargar. Ante el total fracaso de la Operación Código Negro, que nunca capturó al Mencho ni detuvo al Cártel Jalisco Nueva Generación por parte de México, explica el entrevistado que estuvo en México ante López Obrador y explicó que el canciller Marcelo Ebrard entregó recientemente las 24 visas pendientes a los agentes de la DEA asignados a México, pese a la negativa del presidente, claro, porque eso iba en perjuicio de sus aliados, los cárteles. Pero a cambio de la entrega que hizo Ebrard, solicitó de manera discreta apoyo a Washington si resulta candidato a la presidencia de México y protección a su inmunidad diplomática en caso de golpe de Estado. Marcelo Ebrard, el canciller, está hablando de que hay una posibilidad de golpe de Estado, por eso está protegiéndose. Sabemos que él está negociando, y yo creo que ya lo negoció desde hace tiempo, desde que entró Biden, ser él el candidato de Washington a suceder a López Obrador en el 2024. No sabemos si él tiene el apoyo de Biden o no, pero él cuando menos está acomodando para que así sea. Pero esto es muy relevante, muy relevante. Antes de abordar el Air Force One, el presidente Biden fue notificado del mensaje de López Obrador en el sentido de que anunció en su mañanera de ese momento, de diciembre, que no aceptaría lo que diga el reporte sobre el daño letal de los fentanilos traficados por China en contubernio vía México, si Biden no cumple con la promesa de legalizar 11 millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos, lo cual fue considerado como un chantaje de parte del mandatario que, usando sus amigos dictadores, quiere imponer y violar las reglas de una relación ya formada por verdaderos gobiernos de sus antecesores. Por verdaderos gobiernos de sus antecesores. O sea, como diciendo, este no es un verdadero gobierno. Otro aspecto que resalta el reporte es que en la próxima elección presidencial
si acaso falla la revocación del mandato de López Obrador, es que nadie de los hasta ahora mencionados como precandidatos, ni sus partidos, ni el INE, con menos presupuesto, tienen los recursos suficientes para sufragar las campañas de propaganda política de esa magnitud. Y a la administración Biden le preocupa de manera notable que sean los cárteles de narcotráfico ya dominados por China los que manipulen la elección presidencial de México. El senador republicano que comenta el reporte de manera parcial dice que admira la manera tan prudente en que el presidente Joe Biden ha manejado la información que recibió hace varias semanas, pero antes de reaccionar teniendo evidencias sólidas en su mano, ha consultado pasos y reacciones con varias agencias. Es decir, Biden está dispuesto a actuar y ya está consultando los posibles escenarios de una intervención norteamericana en México. Por eso está consultando varias agencias, a senadores, líderes, incluso con familiares de víctimas, iglesias y organizaciones que ayudan a la recuperación de adicciones en jóvenes. De hecho, la reacción del segundo presidente católico de los Estados Unidos ha sido la de, bueno, aquí lo manejan como un católico muy respetuoso de la fe, lo cual no es cierto, por lo tanto me voy a brincar esta parte. Alertas de viaje a México son por mal manejo de pandemia y por la violencia. Otro aspecto que el reporte resalta es en el sentido del pésimo manejo de la pandemia del COVID-19 por parte del presidente mexicano y sus funcionarios, quienes han venido manipulando la información, procedimientos y ayuda enviada por los Estados Unidos. Por tanto, no se descarta que puertos fronterizos y aeropuertos sirvan de control para las autoridades norteamericanas al concluir las fiestas decembrinas, filtrar la entrada de gente que no tiene vacunas o ha recibido la inmunización que no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de un artículo que tiene más de un mes, ¿no?, que se escribió. Solamente les recuerdo. Así como también Estados Unidos tiene ya una base de datos extensa que ha sido nutrida por los mismos mexicanos que aportan pruebas y evidencia detallando nombres y apellidos de familiares sospechosos de funcionarios que reciben sobornos de los cárteles de narcotráfico y viven en los Estados Unidos. Las bases de datos están verificadas y hechas de manera tal que en cuestión de minutos el Tesoro de los Estados Unidos ya ha conectado con todos los bancos del mundo, incluido Panamá, Suiza y Bahamas y varios paraísos fiscales, pueden congelar cuentas de testaferros y familiares de varios funcionarios ya ubicados y evidenciados perfectamente por testigos, así como la confiscación de propiedades cuyo dinero para ser adquiridas es de procedencia cuestionada. Los funcionarios de la administración Biden comentan a asesores y expertos que López Obrador como presidente ha recibido amonestaciones suficientes como para tomar una acción definitiva para parar los múltiples problemas y solo esperan la aprobación especial del presidente estadounidense en la que no necesita la autorización del Senado ni el Congreso por ser considerado ya un asunto de seguridad nacional y en cuyas visitas al presidente mexicano participaron comisiones de ambas cámaras, que son las que envían los reportes al Salón Oval diariamente. Uno de los asesores comenta que el reporte podría ser la parte que impulse a Biden a considerar a México un narcoestado o un estado narcoterrorista. Imagínense, esto es gravísimo. Lo voy a repetir. Uno de los asesores comenta que el reporte podría ser la parte que impulse a Biden a considerar a México un estado narcoterrorista, lo cual ya justifica cualquier intervención militar de Estados Unidos tanto en acciones como en el cambio de rumbo de muchas políticas monetarias. La Administración Federal de Estados Unidos, que ha aumentado las recompensas y abierto sus sitios de internet a denuncias anónimas, le da gran importancia a cantidad de mexicanos que a diario contactan a la DEA y varias agencias de manera confidencial para entregar información. Aparte de Marcelo Ebrard, hay varios funcionarios y exfuncionarios de la 4T que han dado pistas de los malos manejos. Tras salida de Afganistán, el Pentágono adiestra élites de soldados y oficiales bilingües. Expertos y asesores contemplan el documento como la última llamada del presidente Biden a López Obrador, considerando a Biden un experto en operaciones conjuntas ordenadas por la Casa Blanca, debido a que en el pasado, como senador por 40 años, adquirió gran experiencia en cuestionar
y aprobar estrategias quirúrgicas militares totalmente planeadas y ejecutadas con inteligencia de la CIA y el Pentágono, en las que Estados Unidos removió dictadores como Manuel Noriega en Panamá, Muammar Gaddafi de Libia, Osama Bin Laden, líder terrorista, Saddam Hussein en Irak, o Soleimani, comandante de las fuerzas en Irán y autor de gran cantidad de atentados terroristas en el mundo. Con la aprobación del presidente Joe Biden, a todos los reportes conjuntos de inteligencia concentrados en el informe que emitirá luego de enviarlo a su homólogo mexicano con una nota diplomática. Curiosamente, las élites de oficiales estacionadas en la frontera son bilingües, muy conocedores de la geografía mexicana. Además, a la vista de todos, ya se han registrado casos de deserciones militares en grupos de soldados hacia Estados Unidos. Ha habido quienes equivocadamente lo han hecho armados, pero ha habido miembros de la Guardia Nacional que abandonan uniformes y armas y cruzan con los migrantes y coyotes a la frontera, Como prioridad, el gobierno norteamericano tiene en la mira como objetivo 5 funcionarios de México, 3 en El Salvador, como prioridad para detenerlos y presentarlos en cortes federales de los Estados Unidos para ser enjuiciados. Todo el reporte es confidencial hasta ahora, pero se logró accesos a comentarios, ya que Marcelo Ebrard Casaubon le informó el miércoles pasado muy temprano al presidente López Obrador de que les iban a ser entregados en las siguientes horas. Esto es quizá la nota más importante del año, de este temprano, en el que apenas hemos cruzado ya la primera quincena del mes de enero, pero esta es una bomba que le va a estallar en las manos a López Obrador, y el gobierno de Joe Biden pues no está jugando, aunque él en particular podría ser favorable al narcotráfico como lo era Obama, porque él es al final de cuentas una extensión del gobierno de Obama, pero hay muchas fuerzas dentro del dentro de la estructura que compone el gobierno de Estados Unidos que sí son totalmente opuestas al narcotráfico. Hay fuerzas dentro del Congreso, fuerzas en ambas cámaras, en los organismos militares y en otros. Entonces, una cosa es que Biden pueda tener una opinión, incluso aunque la tuviera favorable a López Obrador, suponiendo que la tuviera, y otra es que estas instituciones que mueven la voluntad del presidente son las que lo están forzando a tomar una medida radical como no se había visto en 100 años, porque aquí se está hablando de una intervención, o 150 años, si ustedes quieren, o 170, si nos remitimos a la invasión de 1847, o la que hubo cuando se estaba desarrollando la revolución, que también fue otra intervención, digamos, aunque fue por mar, ¿no? Bueno, y también llegó a la costa, pero pues fue un acto más como simbólico. Pero esto podría ser una intervención militar que podría tirar al gobierno de López Obrador, pero no necesariamente vendría algo, lo cual sería muy bueno si se va, ¿no? Lo echan o lo detienen y se lo llevan preso, lo cual sería maravilloso, todo el mundo lo festejaría, pero ¿qué pasaría después? O sea, también hay que tomar en cuenta si nos van a convertir en un país estilo Puerto Rico, una especie de país intervenido, es que vean lo que pasó en Irán, en Irak. El problema, tenían un presidente fuerte como Saddam Hussein, ya sabemos toda la operación que implicó, o lo que pasó en Libia. Son países que cae el dictador y se descompone el país. En Irak todo el país se fue a la ruina, a la quiebra económica. O sea, la gente, si uno le pregunta cómo estaba mejor con Saddam Hussein, todo el mundo decía que sí, en Irak. Igual que en Libia. Incluso los problemas de Libia se brincaron a Europa. Aquí en México el asunto es, cae López Obrador, y lo cual está muy bien, qué bueno. ¿Y quién va a tomar el control regional? Vamos a pensar, van a ser los cárteles quizá de narcotráfico, a menos que el gobierno de Estados Unidos mande tropas a todos los estados y entonces quedemos sometidos a una dictadura militar imperial norteamericana. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? El asunto no es eso, pero ¿quién ha sido el culpable de todo esto? Pues López Obrador. Es lo mismo que pasó en el tiempo de Juárez,
con la invasión francesa. El que provocó la invasión francesa fue Juárez y trajo como consecuencia una guerra civil y la quiebra económica de México. Entonces aquí podría suceder exactamente lo mismo. La quiebra económica de México y una nueva revolución mexicana donde van a tomar el control. Pues vean los delincuentes que son los que tomaron el control en la revolución, los jefes revolucionarios, pues eran los delincuentes que asaltaban caminos, que violaban mujeres y que después se quedaron encumbrados y formaron la clase política de la cual forma parte López Obrador. Esa es la podredumbre que hemos arrastrado durante 100 años en nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿viene Estados Unidos a invadir? ¿Nos deshacemos de López Obrador? ¿Qué va a pasar? ¿Y quién va a tomar el control? ¿Quién se va a apoderar? ¿Quién va a ejercer el poder real en las calles, en las colonias, en los pueblos? ¿Van a ser los cárteles del narcotráfico o se va a desatar una persecución, una guerra como en Irak, donde el ejército norteamericano supuestamente entró a pacificar y provocó una guerra que dejó decenas de miles o cientos de miles de muertos, un país en ruinas, físicamente y económicamente? Y eso es lo que quieren para México y después. O sea, pero todo esto es responsabilidad de López Obrador. Así que este año no sabemos qué vayamos a enfrentar. Viene una situación muy crítica, porque además, bueno, juntando con los escenarios de lo que está sucediendo con Rusia, el conflicto de Rusia con Estados Unidos por el asunto de Ucrania, más lo de China con Estados Unidos por el asunto de Taiwán, va a presentar un panorama muy complicado para nosotros en México. Si Estados Unidos entrara en guerra contra cualquiera de estos, sin duda entraría a México para extraer los recursos pues materiales que va a ocupar, o incluso para usarlo como teatro de guerra y que no sea su territorio el que sea atacado. Bueno, una intervención militar de Estados Unidos en México no va a traer nada de buenas consecuencias. Eso es a lo que quiero concluir, pero el problema es que el culpable de todo esto es López Obrador. Ojalá y él termine sus días pagándolo en una prisión, igual que toda su familia y todo su gabinete y la gente que los ha apoyado. Eso es lo que merecen, pero espero que el costo de eso no se pague con sangre de inocentes como ha sido el costo hasta ahora. Miles de mexicanos que han perdido la vida, tanto por el manejo de la enfermedad, ¿no?, del COVID o de la pandemia, y de la negligencia gubernamental, y además por la inseguridad. Así que con este tema cerramos esta colección, digamos, de videos que hice esta semana, en estos días, para presentar esta situación que es muy grave y que por supuesto que hay que ponerle toda la atención y darle seguimiento. Yo les agradezco como siempre el favor de su atención y esperemos vernos en la próxima pronto, y como siempre pues pidiéndoles que nos apoyen. Les agradezco el favor de su atención y como siempre invitándolos a que compartan este video, que es tan importante esto que estamos tratando aquí, con sus contactos en las redes sociales, que le den like, que se suscriban si no lo han hecho a este canal, por favor, y que en la descripción van a encontrar el enlace al artículo de la revista Siempre que hemos leído, que es muy importante si ustedes después lo quieren volver a leer, lo compartan y bueno, pues también nos apoyen. Viene en la descripción de este video pues las formas de apoyar esta labor informativa que estamos realizando y que solamente contamos con su buena disposición para poder seguir adelante con esta labor. Les agradezco como siempre el favor de su atención y los espero en la próxima.